el cual fue publicado en el Diario Oficial, Diario de Centroamérica, el 3 de octubre del presente año. Y va a entrar en vigencia precisamente el 3 de octubre del año 2023, por lo que tienen que estar preparados como futuros litigantes, quizás algún día como futuros administradores de justicia, en los procedimientos que se llevarán a cabo y que en realidad, si bien es cierto, el juicio oral no es algo novedoso porque ya está contemplado en el Código Procesal Civil y Mercantil, esto deja expedita la vía de que muchos de los juicios que se llevaban a través de una vía ordinaria, que era mucho más tiempo el que llevaban los mismos para una resolución ante juez competente, se vean agilizados con la oralidad. Esto ya ha pasado en ramo penal, también se ha vivido a través de cuestiones de lo que es el expediente electrónico implementado en el ramo laboral, y hoy el ramo civil al cual pertenece el ramo de familia también está sufriendo ya esos cambios y entrando a la oralidad en la totalidad de sus procesos, con excepción de los que sigue regulando el Código Civil y Procesal Civil y Mercantil, que deban llevarse por una vía específica. El día de hoy les traigo una pequeña presentación para motivarlos antes de que hablemos de lo que va a ser los juicios, en su mayoría de manera oral en materia de familia. Entonces, solo les voy a pedir que alguien me indique si se mira el video. Vamos a empezar a compartir. Denme un minuto. Ahí ya ven la presentación. Sí, se observa, licenciada. Muy bien. Gracias, muy amables. Bueno, el tema de hoy, el enunciado, son las reformas al Código Civil, Procesal Civil y Mercantil, enfocadas desde el punto de vista del ramo de familia. Entonces vamos a abarcar lo relativo a estas reformas. El Congreso de la República, como les comentaba, el lunes 3 de octubre del corriente año publicó en el Diario de Centroamérica el decreto 47-2022, el cual ahora pueden obtener muy fácilmente ustedes a través de los distintos navegadores que existen, ya sea Microsoft Edge o a través de Google. Estas reformas contienen algunas al Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil y específicamente, en consecuencia, a la Ley de Tribunales de Familia. El Congreso informó que la aprobación de este decreto van a reformarse temas importantes en esta materia. ¿Cuál es el propósito? Modernizar la normativa existente que data del año 64, que como les dije anteriormente ya no aplicaba a las necesidades actuales en la administración de justicia en el ramo de familia. Además, se pretende con esto también fortalecer la capacitación del recurso humano que va a formar parte de los tribunales de familia, al promover en esas reformas, por ejemplo, como requisito para ser juez de familia, que de preferencia se tenga especialización en este ramo. Además, también promueve los métodos alternos de solución de conflictos que ya están existentes y en vigencia, pero que se les da ahora una preponderancia en este tipo de juicios, como son la conciliación y la mediación, a efecto de agilizar la resolución de estos conflictos. Entonces, la finalidad de las reformas aprobadas es responder a la situación actual de los tribunales de familia y ayudar, colaborar con la acumulación de casos. Esta acumulación de casos para nadie es un secreto, porque se sabe que los tribunales de justicia cuentan con mora judicial en su mayoría de tribunales. Hay algunos que ya lo han superado, pero se pretende agilizar esta mora a través de la resolución de estos juicios, a través de un juicio que, a diferencia del juicio ordinario, se logre tramitar de una manera más expedita los asuntos de materia de familia. Entonces, otro de los objetivos de estas reformas es garantizar que los integrantes de la familia gocen de una protección de sus derechos humanos
y velar pues por el cumplimiento del derecho de la identidad, promoviendo la paternidad responsable. Estas reformas han venido ocurriendo a nivel centroamericano, Honduras, Panamá, con las reformas que han tenido a lo que es la prueba científica en materia de ADN, para poder llevar a cabo con esta prueba científica como prueba reina la promoción de una paternidad y maternidad responsable. Entre las innovaciones, entonces, se encuentra dar preponderancia, como les decía, a las herramientas de solución de conflictos como son la mediación y la conciliación en materia de familia. ¿Qué es lo que se busca? Soluciones razonables y justas a las problemáticas familiares. Los centros de mediación ya se encuentran a nivel nacional en varios municipios y cabeceras de la República de Guatemala, y los mismos apoyan descongestionando asuntos como alimentos, entre otros, para relaciones familiares también, lo relativo a las visitas de padres que viven separados con sus hijos, y a través de estos convenios que son homologados después por un juez competente, pues se descongestiona este tipo de procedimientos. El decreto 47/2022 del Congreso de la República de Guatemala, que como les expliqué ya está publicado en el Diario Oficial desde el 3 de octubre, resalta que en estos procesos de paternidad y filiación el juez competente podrá, ojo, podrá, no es que deberá, es facultad del juez, ordenar al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que realice la prueba de ADN, ácido desoxirribonucleico, con el fin de que esta prueba sea gratuita. Esta reforma, entonces, adiciona un último párrafo al artículo 221 del Código Civil, que es una de las innovaciones, donde dice que en los procesos de paternidad y filiación, el juez competente puede, es decir, es facultativo, ordenar al INASIF que realice la prueba de ADN aplicando la exoneración total de la tarifa establecida en el arancel respectivo de INASIF en el tiempo que el juez fije para tal efecto. Aquí me voy a detener en dos peculiaridades. Muchos dicen, es que la reforma es tan novedosa que todas las pruebas de ADN van a ser gratuitas. ¿Sí? Eso es relativo porque esta adición al artículo 221 del Código Civil establece que el juez podrá ordenar la exoneración total del pago. Es decir, no es que el juez esté obligado, que deba ordenar que todas las pruebas a todas las familias sean de forma gratuita, porque es conocido que, si bien es cierto, muchas familias no tienen posibilidades de pagar una prueba en un lugar privado, que oscilan entre los 3,000 quetzales aproximadamente, y por eso muchos juicios de filiación no se han solucionado porque cuentan con pocas pruebas documentales y de otro tipo establecidas en el Código Civil. Entonces las mujeres de escasos recursos no tienen acceso a solicitar esta prueba porque deben pagarla. La innovación entonces pretende que las personas de escasos recursos, a juicio del juez, a través de un estudio de trabajo social, a través de las trabajadoras sociales de los tribunales de familia, se pueda establecer esa necesidad de que se le exonere del arancel para la prueba de ADN a la persona que está demandando esta prueba para establecer la filiación de su hijo con el presunto padre. Entonces, no todas las pruebas van a ser gratuitas, van a ser las que establezca la orden de juez competente que así sea necesario por los escasos recursos. En cuanto a que el juez ahora puede fijar el tiempo para que se rinda este examen, los tribunales de justicia en materia de familia están recibiendo en la actualidad capacitaciones a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Y entre ellas, pues se establece que por lo menos para obtener un resultado certero de ADN, se necesita por parte de INASIF un plazo mínimo, y óigase bien, de 8 días por prueba. Aquí ya vamos a enfrentar grandes retos porque recuerden que cada vez que hay una reforma de ley o nace una nueva ley, existe siempre obstáculos a veces a la implementación o ejecución de lo que se pretende porque lo escrito es el deber ser, pero a la hora de aplicarlo en la realidad
enfrentamos ese tipo de obstáculos materiales, como por ejemplo, los tiempos con que cuenta INASIF. Si los técnicos de INASIF tuvieran que hacer solo una prueba, 2, 10, 20 pruebas al día, sería fabuloso porque el juez fijaría el tiempo mínimo de los 8 días para rendir la prueba, 10 días a lo sumo. Pero esos juzgados, a través de las decisiones judiciales, deben dar un plazo razonable al INASIF, pues se cuenta también con el obstáculo de que hay pocas máquinas para llevar a cabo los estudios técnicos de ADN. Entonces, va a ser un trabajo en coordinación entre tribunales de justicia, entre también que los litigantes tengan conciencia de cuánto tiempo lleva esta prueba, para que cuando se hagan las solicitudes, este tiempo, este plazo para rendir la prueba sea razonable, tomando en cuenta, como les digo, estos pequeños aristas de maquinaria, de temporalidad, de cantidad de pruebas que se van a venir ahora con lo que es la solicitud de exoneración total del arancel. Además, también se agrega un párrafo tercero al artículo 319 del Código Civil para que en casos de urgencia debidamente justificados el juez ordene que se designe un delegado de la PGN para actuar en representación y protección de los derechos e intereses superiores de niños, niñas y adolescentes, mientras se les nombra un tutor para que exija o defienda sus derechos, así como en los casos de declaratoria de interdicción. Esta es otra de las innovaciones. Entonces, vamos resumiendo. Tenemos la innovación de la gratuidad de la prueba de ADN. También de ordenar a la PGN en casos de urgencia que se nombre un delegado por parte de la PGN, Procuraduría General de la Nación, para representar los derechos de los NNA, niños, niñas y adolescentes, mientras se lleva a cabo el proceso de nombramiento de tutor y designación del cargo, tanto para efectos en que se necesite el nombramiento de un tutor judicial como los casos de declaratoria de interdicción. Otra de las reformas es que también se adicionaron los párrafos segundo y tercero al artículo 11 de la Ley de Tribunales de Familia y establece que en la diligencia de conciliación, que es obligatoria para todos los procesos de familia y máxime ahora que van a ser sustanciados de manera oral, se use un lenguaje sencillo, claro y de fácil entendimiento para las partes, evitando a toda costa el lenguaje confrontativo, la obligación que alcanzará además del juez a los litigantes, es decir, a los abogados. El juez estará facultado, entonces, para adoptar toda medida, fíjense qué amplio es esto, para asegurar que las partes mantengan una conducta respetuosa, es lo que resaltan estas nuevas reformas. Entonces, siempre se ha establecido en la ley del organismo judicial, en el artículo 66, que la conciliación es una etapa que podrá llevar a cabo el juez en cualquier parte del proceso, pero que se utilizará un lenguaje sencillo. Hoy las reformas ya lo traen al ramo de familia, estableciendo una adición a los párrafos segundo y tercero del artículo 11, donde se obliga a utilizar ese lenguaje sencillo al juez y a sus abogados. Y le da la facultad al juez de dirigir su audiencia, como siempre la ha tenido, para que las partes mantengan una conducta respetuosa y adecuada. Esto no quiere decir, ya que estamos hablando de temas de cierre de clínica, que el estudiante de Derecho, que los abogados recaigan en un lenguaje. Hay que hacer la diferencia entre lo sencillo y entre lo que no sea acorde dentro de un tribunal, ¿sí? Es distinto las palabras sencillas a usar palabras antisonantes o que llegaran a recaer incluso fuera de la moral, porque esto va a estar prohibido. La conducta debe ser respetuosa y adecuada. Además, en los casos en que proceda la mediación, pues esta vía la van a poder agotar en los lugares, como les decía, donde exista centro de mediación, en los municipios o en las cabeceras departamentales, y a falta de estos centros de mediación se pueden agotar ante el juez de paz. En todo caso, el centro de mediación o el juez de paz que haga constar una conciliación o arreglo voluntario están obligados a extender constancia sobre el resultado del acuerdo.
Bueno, entonces el día de hoy les traigo un video para que le pongan mucha atención porque de este también van a surgir algunas dudas. El Congreso de la República tiene como objetivos entonces dar un proceso sencillo, ágil a los tribunales de justicia, estableciendo entre otras reformas que todos los asuntos en materia de familia, a excepción de los que el Código Civil y Procesal Civil establezca una vía para sustanciarse, de ahora en adelante, a partir del 3 de enero del año 2023, van a ser llevados por la vía oral. Es decir, quedan excluidos de ellos las pruebas anticipadas que ya están establecidas en la ley y su tramitación, los juicios ejecutivos, las vías de apremio y los procesos de medidas cautelares, así como de medidas de seguridad por violencia intrafamiliar. Ellos, este tipo de procesos siguen llevando la misma vía, pero todos los procesos que antes se llevaban a través de la vía ordinaria, tal y como el licenciado Oscar Rivas lo dijo en un inicio, ejemplo de ellos, las filiaciones, los divorcios, que no tenían una tramitación establecida en el Código Civil, entonces, por ende, la misma ley decía que todo lo que no tenga establecido una tramitación tenía que sustanciarse por la vía ordinaria, ahora no, por principio de especialidad y de las reformas, en este decreto 47-2022 se establece la reforma del artículo 3, ¿sí? Y entre otros también del 8, donde se dice que la sustanciación va a ser por la vía oral en asuntos de materia de familia. Pero ese es el objetivo, agilizar. Lógico que todavía los tribunales de justicia tienen que aplicar la ley a los casos que iniciaron anterior a esta reforma, es decir, todas las demandas que ya se encuentran iniciadas, procesos ordinarios, tienen que liquidarse y financiarse por esa vía, así como los que hayan sido los juicios planteado un requisito previo antes de darle trámite bajo la vigencia de la anterior ley de tribunales de familia. Son todas las demandas nuevas a partir del 3 de enero del año 2023 las que se van a sustanciar ya por la vía oral, a excepción de los que ya dijimos, los procesos cautelares, la jurisdicción voluntaria, porque no es algo litigioso, seguirá la misma vía, los ejecutivos, la vía de apremio, pero todos los juicios que a partir del 3 de enero se planteen del año 2023 van a sustanciarse por la vía oral, a excepción de los que deban litigarse. Entonces, hay varios retos, hay expectativas. La sociedad tiene la necesidad de que sus juicios se agilicen, de tener una sentencia justa a sus peticiones, pero todavía tenemos que ver los obstáculos que en la práctica se van a dar tanto a litigantes, abogados litigantes, como a los juzgados, pues esto va a disparar lógicamente las agendas porque hay que señalar audiencias orales y durante un día, una audiencia oral que ustedes ya tienen que tener dominio de cómo es que se llevan las fases del juicio oral. Recuérdense que una vez planteada la demanda y verificado que llena todos los requisitos, se va a emplazar a las partes señalando día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral con sus respectivos medios de prueba. Entonces, este juicio oral contempla para el ramo de familia la primera audiencia, y si no es posible rendir las pruebas en esa audiencia, se tendrá que señalar una segunda que no debe pasar de un plazo de 15 días, y si todavía no se ha podido recibir pruebas o hay unas que hay que fijar un plazo extraordinario, todavía una tercera audiencia. Entonces, este tipo de audiencias bien le van a llevar a los jueces de familia un poco más de mediodía, si es que hay que recibir testigos de las partes, y las incidencias que se pueden dar durante la audiencia, porque tanto las nulidades como las incidencias pueden ser resueltas unas en sentencia, pero otras deberán ser resueltas inmediatamente. Lo que va a hacer que, si bien es cierto, se agilice la recepción de pruebas a veces, en algunos casos, también tengan que señalarse nuevas y pues las agendas pueden dispararse un poco y vamos a avanzar en unos pasos, pero también el litigante va a tener que tener paciencia en cuanto a otros porque puede haber suspensiones de audiencias señaladas porque tal vez el juez no ha salido
de otra que está llevando a cabo. Entonces, este video es para que miremos el punto de vista de los abogados litigantes, qué espera la sociedad, los medios de comunicación de estas reformas del Código Civil, Procesal Civil, enfocadas a la materia de familia. Por favor, solo si no se escucha el audio, que alguien me avise a través del chat de Zoom para modificarlo. Voy a compartir. El decreto 47-2022 fue aprobado con 92 votos a favor en el Congreso de la República. Se trata de las reformas al Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, así como la Ley de Tribunales de Familia. Con estos cambios, los jueces pueden solicitar las pruebas de ADN al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, aplicando la exoneración total de la tarifa establecida en el arancel, en los juicios de declaración de paternidad y filiación. Además, los togados pueden declarar en la sentencia de paternidad y filiación la pensión alimenticia a favor de un menor de edad y así evitar que se realice otro juicio sobre el tema. Por otra parte, se busca capacitar y especializar a los jueces y magistrados que integran los órganos jurisdiccionales de familia. También se busca brindar asistencia a las víctimas de violencia intrafamiliar. Estas reformas forman parte de un paquete de leyes presentado por la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, comencemos entonces. Este sin duda alguna es un punto pues importante porque sabemos las debilidades también que ya se tenían para el sistema de los casos de familia, en este caso casos de manutención, el tema de afiliación también. Así que, licenciado Clavería, vamos a analizar entonces estas reformas que fueron propuestas por la Corte Suprema de Justicia, derivado también de esa debilidad que ellos observaban en los órganos jurisdiccionales, especialmente los tribunales de familia, y por eso se consideró oportuno poderlas actualizar. Cabe destacar que esta legislación data desde 1964. Imagínense ustedes, de este tiempo para acá, la situación sin duda alguna ha ido cambiando. El trabajo y la carga de trabajo que se tienen estos órganos jurisdiccionales también ha ido aumentando y la mora ha llegado a estos puntos. Por eso es necesario darle agilidad a los casos, que es uno de los principales objetivos de poder modificar estas leyes. El derecho va cambiando conforme las sociedades van cambiando. Es decir, el derecho no es estático, es contrario a lo que la gente puede creer, va cambiando. El problema es cuando efectivamente un código como el Código Civil y el Código Procesal Civil no han tenido modificaciones constantes o no han sido propuestos cambios a la actualidad de la modernidad del mundo y especialmente en Guatemala. El tema de familia es un tema altamente complicado y complejo en Guatemala y que merece mucha atención. Yo revisé algunas de las propuestas que se hicieron, pero muy pocas porque ya se aprobó muy tarde la ley, pero creo que algunas de estos también van a necesitar algo que es importante, el soporte financiero. Claro. El problema es que usted no puede hacer una reforma sin entender que necesita un soporte financiero, especialmente para el INASIF por las pruebas de ADN, que son carísimas. Y esto significa mucha plata. Y si las quieren hacer gratuitas, ojalá que se haya hecho la modificación, pero que de igual manera se haya planteado para el INASIF un incremento en su presupuesto. Porque de otra manera, simple y sencilla, vamos a tener una reforma a la ley, pero sin poderla ejecutar. Efectivamente, la fuente de financiamiento en una ley es muy importante porque de dónde va a salir el dinero para hacerla efectiva. No se queda solo en papel, sino que también se tiene que buscar que cumpla ese objetivo. Vamos a ir analizando algunos de los puntos que aborda este paquete de leyes para que ustedes también puedan conocer un poco más entonces de qué se trata, porque según los ponentes de la ley, las reformas buscan responder a la realidad actual y evitar así el congestionamiento de los casos en estos órganos jurisdiccionales de familia. Además, busca garantizar a todos los integrantes de una familia el goce y la protección de sus derechos humanos y velar por el cumplimiento del derecho de identidad. Por eso decimos, es una ley, son reformas que promueven la paternidad responsable. La reforma
forma parte de un paquete de iniciativas de ley que buscan poder modernizar el sector justicia Guatemala en estos temas. Yo creo que es muy oportuno. Dentro de esto, licenciado Clavería, vemos que el objetivo también que se tiene es resolver los conflictos familiares, poderlos hacer procesos que sean rápidos, que sean breves, que se agilicen y que no lleven años en el que se pueda definir al final qué va a pasar con un menor de edad. Bueno, se fija de una vez y se unifica también el mismo juicio. Los jueces van a poder determinar la manutención que se queda y que se establece para los niños y no se va a hacer otro juicio como Aparte, normalmente se hacía, claro, que primero era un tema, después vamos al otro y bueno, si nos va bien, cuando el niño tenga unos 10 años y está desde pequeño, pues bueno, va a tener una solución. ¿Qué es eso? No, yo creo que es correcto, todos estos cambios son correctos, pero yo creo que el primer gran paso que se está dando es que efectivamente se está teniendo absoluta claridad en la importancia de la conciliación. Sí. Porque vea, el hecho de que una pareja se divorcie o el hecho de que se reconozca a un menor no significa que entre los padres o entre los progenitores hayan odios, sino que simple y sencillamente se puedan poner de acuerdo en función de un menor que al final no tiene la culpa. Así es. Y yo creo que este es el punto más importante, la conciliación. Creo que también que efectivamente se plantee de una vez la plata para la manutención y que efectivamente no haya un juicio posterior, como usted muy bien ya lo explicó. Estos pequeños pasos son grandes pasos para ir solucionando problemas que ya traemos arrastrando desde hace mucho tiempo y que hoy han generado también una mora judicial muy grande, que no da tiempo a ir solucionando y que posiblemente hoy, al darse cuenta los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, plantearon los cambios que ellos consideraron importantes para ir de alguna manera también facilitando y solucionando el problema de la mora judicial. Vamos a ir ampliando también la información y tocando otros puntos que se abordan en este paquete de leyes que fueron reformadas hoy por los diputados del Congreso de la República, porque es necesario también apuntar otros elementos que se incluyen. Y vamos a colocar en pantalla los siguientes datos, porque también hay que tomar en cuenta que hay varios cambios que se buscan, que de forma legal se le pueda dar esa agilidad a los procesos. Como decimos, solicito a producción que por favor pueda colocar la información en la pantalla para que podamos hacer el desglose en este análisis, porque el primero de los cambios está enfocado especialmente en los derechos fundamentales y la garantía también para la dotación de los alimentos, el derecho a la familia, que es algo fundamental para todo menor de edad, para toda persona, y el desarrollo integral de las personas vulnerables, que también es importante que lo podamos mencionar. Entonces, se plantea el fortalecimiento también de las capacidades del sector justicia, del recurso humano, con la especialización que se pueda tener. Que yo creo, licenciado Clavería, que este punto también es muy importante. Los órganos jurisdiccionales tienen que irse especializando también. Es que usted, mire, es que ese es un punto más importante de lo que uno se puede imaginar. Porque efectivamente, en suma hoy, el organismo judicial de hoy no es el mismo organismo judicial de hace 20, 30 años. Hoy usted tiene un organismo judicial mucho más especializado. Y creo que en esa línea, Sandy, es muy importante que la especialización llegue a todo el sector justicia y especialmente, en particular, a todos y cada una de aquellas ramas del derecho que efectivamente tienen una gran relación con el ser humano. Y en esa línea creo que esa propuesta de especialización en temas de familia es fundamental. Yo la aplaudo y ojalá que la cumplan, porque esto es, sin lugar a dudas, un paso trascendental para la justicia en el país. Y vamos a analizar el último eje que incluye, y solicito nuevamente a producción que pueda colocar la información en pantalla para explicarles el tercer eje, que es el final de este análisis que tenemos acá, que trata especialmente de la aplicación efectiva de herramientas de gestión que vayan permitiendo la consolidación de las reformas procesales como la mediación, recalco esta información, y la conciliación,
para que se pueda lograr una tutela judicial que sea efectiva y sobre todo que sea ágil. Y aquí este punto último, la oralidad del proceso. Claro. Se incluye ahí también, y creo que esto puede ayudar mucho a darle esa celeridad de los casos también. Es el mismo principio que se aplicó en el derecho penal, del cambio del derecho inquisitivo al derecho oral. Entonces, creo que esto es exactamente el mismo principio, es decir, la oralidad va a agilizar este juicio y va a hacer que efectivamente se trabaje sobre la marcha y los resultados sean breves y que efectivamente siempre favorezcan a los niños, que son lo más importante en este tipo de juicios. Y por eso es que no cabe cuando estos casos se tardan tanto tiempo, licenciado Clavería, porque mire, realmente uno de los puntos que también tengo que hacer hincapié es el tema de las pruebas de ADN, que ahora se va a tener la facilidad que el juez va a poder solicitarlas al INASIF y poderlas practicar, porque incluso como estrategia no se realizaba. Una, a veces por estrategia, porque ¿qué pasa? Bueno, si solicito una prueba de ADN, yo me estoy arriesgando a reconocer que el hijo es mío y yo lo estoy negando, porque una prueba de ADN me puede decir si soy o no el padre o la madre de esta persona. Entonces, también como estrategia no se hacía. En otras ocasiones no se tenía el dinero, es que no tengo para pagar la prueba de ADN porque también requería un costo que en muchas ocasiones no se podía pagar. Entonces, esto iba también impidiendo o atrasando los procesos. Entonces, este punto creo que va a ayudar mucho y va a ser importante también porque de oficio lo pueden solicitar. Inicia el proceso, bueno, de una vez, si usted dice que no es su hijo, miremos una prueba de ADN y sigamos, no perdamos tiempo. Pero por eso también hay que tener claridad absoluta de que las pruebas de ADN tienen un costo y que efectivamente el mismo Congreso que hoy está aprobando esta reforma debe de ampliar el presupuesto del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, porque de otra manera no va a dar resultado, Sandy. Es decir, si el Instituto, el INASIF, no cuenta con los recursos suficientes, no va a poder hacer las pruebas, porque si no hay plata, no hay recursos. No, y recordemos que los casos de familia también, licenciado Clavería, últimamente también han ido aumentando. Claro. Es decir, no es que en el año se conozcan 10 casos, pues entonces solo 10 pruebas de ADN vayan a hacer. No, sinceramente hay varios que se reportan porque, hay que decirlo, hay paternidad irresponsable. Entonces eso es lo que hay que combatir. Y castigamos por los problemas de los padres a los niños. Los dejamos entonces sin darles de qué comer, sin darles una educación o los aspectos básicos para su vida también. Entonces no es justo. Y este es el fin, uno de los fines que tiene este paquete de reformas que hoy fueron aprobadas. Sí, creo que es importante y ojalá que se le trasladen los recursos al INASIF para que el INASIF pueda hacer todas esas pruebas y presentarlas en tiempo, que es fundamental. Qué bueno que al final el Congreso decidió aprobar este paquete de reformas, pero mi pregunta es que siempre nos tardamos tanto en hacer modificaciones, licenciado Clavería, porque imagínense, 1964 que se aprueban estas leyes y hasta este momento se le está dando viabilidad. Qué bueno que se hizo, pues, pero también es un llamado de atención para que se le den prioridad a esos temas que son necesarios, como que ya esperamos tener también los resultados en unos meses. Yo creo que el grave problema del Congreso de la República es que en muchos de los casos no hay especialistas en varias materias. ¿Y qué es lo que deberían de tener? Entender la problemática, por ejemplo, del sector justicia, del sector seguridad y otros sectores, el sector económico, e ir tratando de ordenar la legislación. Porque al final el grave problema en el país es que tenemos legislación vigente de hace muchísimos años que no fue archivada y que efectivamente debe de ser modificada. Y la realidad es que se tarda mucho tiempo para hacer las modificaciones y al final se afecta el sistema de justicia o el sistema económico o el sistema de seguridad en términos generales en el país. Así es, y eso es lo que se tiene que ir entendiendo. Yo creo que así como estas leyes que se modificaron, vale la pena hacer una revisión también, pues claro, de que otros órganos jurisdiccionales, de que otras áreas también se pueden ir fortaleciendo, porque sí, hay varias leyes en nuestro país
que, igual que esta, datan de hace varios años donde la realidad era otro, el contexto era otro y que merece la pena poderlas actualizar. Su conclusión, licenciado. Yo creo que es importantísimo que efectivamente se ponga en marcha toda una propuesta para hacer los cambios necesarios en los diferentes sectores del país, pero que sea ordenado y que efectivamente los diputados entiendan que la función política también tiene una función social de responsabilidad para con el pueblo y que en la medida que el sector justicia, el sector económico y el sector de seguridad funcionen plenamente, en esa medida se beneficia a la población. Así es que le hemos informado entonces sobre los cambios que se han Bueno, entonces, ¿se escucha? Sí. Muchas gracias. Como podremos ver, la sociedad, a través de los medios de comunicación, está a la expectativa de cómo van a actuar los tribunales de justicia y, por supuesto, las partes, a través de los litigantes, van a exigir de que estas reformas efectivamente puedan llevarse a cabo a la realidad, pese, entendamos bien, pese a que podemos enfrentar obstáculos tales como ustedes escucharon de boca de un litigante, los recursos, ¿sí? Los recursos muchas veces son de los principales obstáculos que se enfrentan los tribunales de justicia y en este caso en coordinación con INASIF, la principal reforma es la prueba gratuita de ADN. Vimos que los ejes que se pretenden entonces son proteger derechos fundamentales y la innovación son el derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo una paternidad responsable, fortalecer el recurso humano de los tribunales de justicia, en este caso a través de la capacitación del personal y no solo eso, sino que las reformas, para los que ya tengan a la vista su decreto 47, en el artículo 8 es que se reforma el artículo 5 de la Ley de Tribunales de Familia, que promueve que los jueces nombrados en esta materia deberán, dice, fíjense, es un imperativo, deberán de preferencia tener especialización o experiencia acreditada en derecho de familia. Cada vez que se ha implementado, por lo menos en la ciudad de Guatemala, un nuevo órgano de justicia, se ha establecido especialización a través de la Escuela de Estudios Judiciales de estos órganos, en especial los pluripersonales. ¿Para qué? Para que se tenga ese enfoque de la protección a la parte más débil de la relación familiar, como establece el artículo 12 de la Ley de Tribunales de Familia, que ha sido un instrumento principal en la Administración de Justicia de Familia y el cual no fue reformado, pues en él se contempla lo que es la facultad discrecional del juez para tomar las medidas necesarias a efecto de proteger a esa parte más débil de la relación familiar. Entonces, vemos de que este factor de mejorar el recurso humano es también uno de los objetivos de estas reformas. Proteger los derechos fundamentales, nombrando un representante de PGN para representar a los niños, niñas y personas que van a ser declaradas en estado de interdicción, mientras se les nombra un tutor, así como la prueba de ADN gratuita. Y el otro eje era aplicar herramientas efectivas para agilizar los procesos, ya que se va a promover la oralidad. En las reformas, en el decreto 47, en el artículo 11, es que se hizo la reforma del artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia, estableciendo que todos los asuntos, óigase bien, y controversias sometidas a los tribunales de familia se conocerán, y esto es imperativo, y se resolverán en juicio oral, conforme las disposiciones pues del Código Civil, del Procesal Civil y Mercantil,
y esto sin perjuicio ya de los procesos que tienen la vía prevista en estos códigos, ¿verdad? Volvemos a hacer un repaso. Medidas cautelares se siguen tramitando de la misma forma. Ejecutivos, las vías de apremio y medidas de seguridad por violencia intrafamiliar, al igual que las pruebas anticipadas. De ahí todos los demás temas en materia de familia, ya un divorcio, ya no vamos a hablar del vengo a promover juicio ordinario de divorcio, sino que es un juicio oral de divorcio. Una filiación también se va a llevar por la misma vía. Y el proceso oral pues está contemplado en el Código Procesal Civil y Mercantil, las mismas fases, ninguna tiene cambios, va a ser conforme. Mamá, espérame, estoy en una reunión. Por favor, sus micrófonos para no interrumpir al resto de compañeros. Revisen que estén apagados. Bueno, una cuestión y es de mucho interés para el bufete popular. Ahora pues se llevan clínicas, antes todavía en algunos bufetes se llevan casos en materia de familia para la aprobación. Es la duda de que como se eliminó el artículo que establecía que los bufetes populares a través de sus alumnos pasantes estaban autorizados a poder asesorar los casos de familia, si esto va a seguir o no, porque se eliminó ese párrafo. Por supuesto que sí, porque las partes están obligadas a comparecer con su abogado y cuando son de escasos recursos, pues también se les va a proporcionar alguno, que puede ser a través de la defensa pública penal, las fundaciones o los bufetes que presten ese servicio, porque no comparecen solo los estudiantes, sino siempre de su abogado asesor de la materia o ramo que es. Y el artículo 15 de la Ley de Tribunales de Familia no fue reformado y establece que las personas que carezcan de recursos para litigar en los tribunales de familia pueden seguir las diligencias de asistencia judicial gratuita. Esas pues se llevan a través de la vía de los incidentes, están establecidas del artículo 89 y el 91 principalmente de cómo se llevarán esas diligencias. Y cuando es notoria la pobreza de las partes, pues el juez inmediatamente también puede determinar hasta por 2 meses que comparezcan con asistencia gratuita de abogado. Entonces, creo yo que el papel de los bufetes populares, las fundaciones, así como defensa pública, va a ser siempre muy importante para las personas de escasos recursos. Recuérdense que la vía oral también no solo es interponer la demanda por escrito, sino se puede hacer ante el secretario del juzgado mediante un acta. Entonces, esto deja expedita la vía que las personas de escasos recursos puedan siempre estar asesoradas de un abogado y así cumplir también, entre otras cosas, con reformas que ya están en el decreto 12-2022 y 13-2022, que es el expediente electrónico y señalar casillero electrónico para recibir notificaciones. Entonces, creo que ninguno va a quedar en desprotección en cuanto a lo que es la asesoría jurídica y legal. Vemos pues que estos ejes que en la entrevista se mencionaban, lo que es por objetivo proteger derechos fundamentales, fortalecer el recurso humano en el organismo judicial y aplicar herramientas efectivas para agilizar los procesos, son la innovación del decreto 47-2022 del Congreso de la República. Si se dieron cuenta en la entrevista, también mencionaba el abogado litigante que el reto va a ser que hayan recursos para poder cumplir con estas reformas, ¿verdad? Especialmente recursos para INASIF, para tanta prueba gratuita que va a venir, recursos materiales y humanos para los juzgados de familia, a efecto de que se pueda llevar el mayor número de audiencias por día, pero estos retos serán enfrentados tanto en conjunto por organismo judicial, Instituto Nacional de Ciencias Forenses y los abogados litigantes al momento de aplicar la ley ya de manera práctica. Entonces, las reformas son sencillas, es algo que ya conocen los abogados litigantes, que los estudiantes deben reforzar su estudio del juicio oral, sus fases para ir preparados si algún día tienen que asistir con su abogado asesor a alguna audiencia de familia. La conciliación también es una salida alterna para evitar llegar a un juicio y que éste se resuelva por sentencia, ya que los acuerdos de mediación y conciliación son homologados por jueces competentes y en su momento pueden servir de título ejecutivo. Este es el aporte que les traigo yo el día de hoy
se me pidió de que por lo menos usáramos 1 hora de nuestro tiempo para hablar de estas reformas y el resto del tiempo pues lo tenemos para preguntas y respuestas o aportes que ustedes quisieran dar, alguna opinión, ya que esto es lo que enriquece las conferencias cuando estamos cerrando hoy en un día tan especial sus clínicas del Bufete Popular. Por lo que yo les agradezco su atención y estoy a su disposición si es que hay alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias, licenciada Cristi. Fíjese que sí tenemos algunas preguntas aquí. Yo veo que ya la mayoría fue abordada en la conferencia. Sin embargo, sería bueno que, pues si todavía existe la duda, que podamos contestarla. Dice una pregunta que formula Alex Centeno. ¿Cómo poder determinar quién es de escasos recursos? Dice, el lugar donde viven, el salario no son determinantes con el sueldo mínimo de 3.250 que 3.700. Eso no es digno. Dice, si la canasta básica está en unos 4.800, ¿cuáles son los parámetros para poder decir quién es de escasos recursos? Sí, muchas gracias, licenciado. Fíjense que este punto que coloca Axel, dijo usted, ¿verdad? Sí, Axel. Alex. Alex, es muy importante que lo reflexionemos, porque si no tenemos sensibilización como miembros de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia, ¿sí?, a los temas que se dan en la realidad en Guatemala, no podemos también buscar soluciones. Es muy bueno señalar la problemática, pero también debemos buscar soluciones. Vuelvo a recalcar, creo que lo mencioné, toda persona de escasos recursos va a ser determinada mediante un estudio de trabajo social. Los jueces, dentro de sus auxiliares, hay psicólogos y hay trabajadoras sociales. Y el artículo 14 que sufrió reforma habla de los estudios de trabajo social. Los jueces de familia decimos es que las trabajadoras sociales son nuestros ojos, son nuestros oídos, porque a través de los estudios socioeconómicos es que nosotros nos enteramos de la situación de vida de las familias, ya que son quienes se apersonan a las viviendas a ver cómo viven, cuáles son sus posibilidades económicas. Ya cuando una trabajadora social me dice, me presenté a la vivienda de la señora X, quien vive en tal asentamiento, observo que es una casa que se encuentra muy ordenada, muy limpia, con piso de tierra, con una cocina donde también es la misma habitación, donde comparten 5 hijos. Yo creo que ese tipo de informes nos da el punto de partida para saber de que hay una necesidad económica. No es lo mismo que me informe, me presenté la trabajadora social a la vivienda ubicada en la zona 14, donde pues cada niño cuenta con una habitación, televisores de 60 pulgadas, teatro en casa, la piscina. Obviamente hay personas que van a tener recursos para pagar los 3,000 quetzales de una prueba de ADN, mientras que si el salario mínimo apenas sobrepasa esa cantidad y todavía hay necesidad de pagar colegios o otro tipo de gastos de la casa, alimentación, salud, definitivamente no puede el juez determinar de que se pague una prueba de ADN a una persona que gana un salario mínimo, porque es todo el salario del mes que se iría en una prueba de ADN. Entonces la ley nos da la salida. Sí, el código, en este caso, procesal civil y mercantil, en el artículo 89 y 91 establece cómo son las diligencias gratuitas también, una vez declaradas, pero también exonera de llevar a cabo ese incidente siempre y cuando la pobreza sea notoria. ¿Y cómo va a ser notoria? Obviamente el juez no puede estar yendo a cada vivienda, pero sus trabajadoras sociales sí. Y obtenido este informe económico-social, ya el juez puede tomar una decisión justa para determinar si es necesario que a esta persona se le dé la prueba con exoneración total del arancel que cobra INASIF por la misma. Entonces, creo que son soluciones que están en ley. También debemos, recuérdense que cuando la ley se acaba, nuestro sentido común que nos dice. El juez de familia, y ahora les hablo de un punto de vista judicial, ya no del litigante, ¿verdad? El juez tiene la herramienta del artículo 12, su facultad discrecional. Ese artículo en su parte fundamental y conducente dice que los tribunales de familia están facultados a tomar las medidas que consideren pertinentes para proteger a la parte más débil de la relación familiar. Y entre esas medidas se incluyen los estudios
de trabajo social con los cuales el juez va a tomar una decisión justa respecto a la exoneración de estas pruebas. Espero que con esto haya dejado satisfecha la duda y el aporte a la vez que nos hace Alex. Muchas gracias. Muy bien, tenemos otra pregunta más aquí. Dice, ¿se implementarán los juzgados y juzgados en la vía oral? Los tribunales de familia en la ciudad capital se dividen de la siguiente manera. Y después vamos a hablar del interior. En la ciudad de Guatemala existen 8 juzgados denominados de conocimiento, no por nombramiento, sino que porque así se les denomina. Conocen todos los asuntos de familia, ya están creados los juzgados de conocimiento. Esos jueces de conocimiento son los que en la actualidad llevan los juicios ejecutivos, los de vía de apremio, los ordinarios y los orales, así como medidas cautelares y todo aquello que sea necesario para la preparación del juicio en materia de familia. Es decir, no hay necesidad de crear nuevos juzgados. Sin embargo, las reformas de la ley dicen que la Corte Suprema de Justicia podrá, mediante acuerdos, crear cuantos juzgados sean necesarios para implementar estas reformas. Sí está contemplado en la reforma, creación. ¿Cómo se van a organizar? Lo va a decir también la Corte Suprema de Justicia mediante acuerdos. Pero de por sí, tanto en Guatemala como en el interior de la República, ya hay tribunales de familia, y donde no los hubiere, los juzgados de paz, dice la reforma, van a poder llevar a cabo los asuntos de materia de familia dentro de su competencia. Ojo, hubo una reforma a la menor cuantía de los jueces de paz en el interior de la República, en materia de alimentos, ¿sí? Para conocer asuntos que llegaran hasta los 18,000 anuales. ¿Sí? Las pensiones hasta 18,000 anuales, pero esto va a ser objeto a futuro, según las reformas, de acuerdos que establezca la Corte Suprema de Justicia si se aumenta esta cuantía o si se queda igual para los jueces de paz. Los jueces de paz también dentro de esta reforma, y no quiero que se me olvide mencionarlo, perdón que es oportuno tratar el tema, el artículo 9 de la reforma reformó el artículo 6 de la Ley de Tribunales de Familia y dice, los jueces de primera instancia con competencia mixta en los departamentos en donde no hay juzgados de familia ejercerán jurisdicción privativa de familia. Entonces, creo yo de que ahorita los recursos no sería, es mi opinión, no sería factible utilizar recursos en apertura de nuevos juzgados cuando hay juzgados en el interior de competencia mixta. Simplemente lo que va a suceder es que ellos ya llevan juicios orales, pero ahora el ordinario que era de divorcio lo van a sustanciar por la vía oral. Es decir, no hay necesidad de implementar otros jueces. Los mismos jueces de familia ya han llevado por años sus procesos de familia oral. Lo que pasa es que el litigante se va a tener que adecuar y cambiar su mentalidad a que lejos de proponer por escrito un juicio ordinario de divorcio, sabe que la vía que se sustancia ahora es oral y a la hora del litigio llevar las fases de un juicio oral, no de un ordinario. Entonces vamos a tener que ir cambiando como la programación y ojo, recordemos de que todavía hay juicios pendientes de liquidar en la vía ordinaria, esos se tendrán que fenecer bajo el amparo de la ley que nacieron, ¿sí? Igual todos aquellos que estén en requisitos previos impuestos, que se interpusieron bajo el régimen antes de las reformas. Entonces, serán los abogados litigantes los que tienen que estar muy preparados y muy conscientes de estos cambios para saber de que ahora en materia de familia, en todo lo relativo a la familia, el proceso se va a sustanciar por la vía oral. No hay necesidad de implementar de momento, pero la reforma sí lo implica. Dice que los jueces de paz también esta reforma, cualquiera que sea su materia, por razón de horario o de distancia, deben conocer, ojo, deben conocer solicitudes de medidas de seguridad, que es otro tema de familia, ¿sí? La negativa a conocer las solicitudes de medidas de seguridad por violencia intrafamiliar constituirá falta disciplinaria gravísima. ¿A qué se refiere esto, la negativa de conocer? Ahora hay muchos jueces que se está llegando a pedir, por ejemplo, medidas de seguridad por violencia intrafamiliar porque un vecino o un inquilino no quiere pagar la renta a una propietaria de un inmueble. Y dice, bueno, le voy a dar medidas de seguridad porque la reforma dice que si tengo negativa a dar medidas, no, ahí están interpretando mal. La negativa a conocer, dice la ley. ¿Sí? Ya la Corte de Constitucionalidad ha establecido en varios fallos que entre vecinos
no hay violencia intrafamiliar, porque esa ley se estableció para los casos en que haya cualquier acción u omisión que cause daño patrimonial, físico o psicológico a los miembros del núcleo familiar. ¿Sí? Puede ser que ese inquilino sea un primo, sea un hermano. Ahí la cosa cambia, pero si no hay un lazo familiar, si no es conviviente, si no es exconviviente, cónyuge o excónyuge, no caben las medidas. Entonces el juez sí debe entrar a conocer la solicitud, porque la reforma le dice la negativa a conocer, pero conocer significa que el juez puede decir al lugar o no al lugar, no necesariamente otorgar medidas. Ojo con eso también, ¿sí? Si van a haber juzgados especializados, no. Los jueces de paz van a seguir llevando la competencia mixta, los tribunales de instancia que la lleven también. En el interior hay juzgados de trabajo y de familia, pero van a haber acuerdos a futuro, las reformas lo establecen, donde la Corte Suprema de Justicia, si así lo desea y ve la necesidad de la República de crear nuevos juzgados, podría ser que se den juzgados pluripersonales como los que hoy tenemos en Guatemala, que llevan alimentos o que llevan divorcios de mutuo acuerdo, y que tal vez a futuro los juzgados de familia se vuelvan pluripersonales. Existe la posibilidad, pero jueces especializados para llevar la oralidad ya existe. Perdón, Lic Oscar, su micrófono creo que está apagado. Sí, tenemos una pregunta más, creo que hay duda con respecto a la fecha de entrada de vigencia de este decreto. ¿Cómo no? ¿Nos podría repetir esa parte, por favor, licenciada? Sí, con mucho gusto. Cuando vemos nuestras reformas, y es importante por eso tener ya nuestras publicaciones y nuestras leyes anotadas y concordadas, el artículo 17 del decreto 47-2022 establece que el presente decreto entrará en vigencia 3 meses después de su publicación en el diario oficial. Si buscamos la publicación del diario oficial, es decir, el diario de Centroamérica, este decreto fue publicado el lunes 3 de octubre de 2022. ¿Sí? Así las cosas, si fue publicado el lunes 3 de octubre de 2022, dice 3 meses después de su publicación, octubre. 3 de octubre, 3 de noviembre, llevamos un mes. 3 de diciembre, 2 meses. 3 de enero, ya están los 3 meses, ¿sí? 3 meses después de su publicación. Algunos dicen el 2 de enero ya comenzamos. Bueno, tal vez porque es día hábil, miremos en nuestro calendario. Sí, el 3 de enero cae martes, es día hábil. Si fueran 3 meses exactos, algunos dicen, bueno, es que los plazos vencen a la víspera. Sí, en derecho mercantil quizás, ¿verdad? Pero dice 3 meses después de su publicación. Si el 3 de octubre se publicaron las reformas, yo soy del criterio que el 3 de enero ya tendrían todas las demandas que regirse por las reformas. 3 meses cabal, el 3 de enero es día martes, es día hábil para los tribunales de familia. Algunos dicen, bueno, ya el plazo vence a la víspera, podría ser el 2, ya quedará en la facultad de los jueces cuando resuelvan el día 2 sus primeras solicitudes y les van a dar trámite por la vía ordinaria a un divorcio o por la vía oral. Pero en sí la reforma entra en vigencia el día 3. Es decir, a partir de ahí que se presenten solicitudes, lo que yo interpreto es que el 3 se cumplen los 3 meses para poder iniciar con las reformas. Muy bien, gracias, licenciada María Cristina. Yo creo que con eso terminamos la fase de preguntas. Solamente quiero entonces agradecer su participación en esta conferencia, que ha sido de mucha utilidad. Y en este momento quiero cederle el uso de la palabra a la licenciada Marisol Barrios. Muchas gracias, licenciado Rivas. Antes de continuar con nuestro programa, quiero cederle las palabras en este momento a la licenciada Cristina Gómez, que es supervisora de la modalidad de voluntariado. Por favor, licenciada Cristina. Quizá que tenga problemas de conexión la licenciada. Mientras ella logra la reconexión, quiero dejar en el uso de la palabra al licenciado Freddy Miranda. Creo que ahí estoy. Ahí está. Gracias, licenciada Marisol.
Buenos días a todos los que están conectados por las diversas plataformas, por la plataforma de vía Zoom y vía Facebook Live. Agradecemos la participación de la licenciada María Cristina Cáceres, así como su disposición para trasladar sus conocimientos y expertise a nuestros estudiantes de la modalidad de clínicas y voluntariado, así como para los catedráticos y asesores del bufete popular y del ejercicio de la práctica supervisada. Así que nuevamente gracias, bienvenidos y tengan un buen día. Gracias, licenciada Marisol. Gracias, licenciada Cristina. También en este momento quiero ceder un breve momento al licenciado. No se le Freddy escucha. Miranda. ¿Ya? ¿Me escucha? Oye, Leida. Sí, sí. Muchísimas gracias. En este momento quiero cederle la palabra al licenciado Freddy Miranda, supervisor de la modalidad de clínicas. A efecto pueda dar unas palabras tanto a las personas en la plataforma, a los catedráticos, como a los estudiantes. Bienvenido, licenciado Miranda. Muchas gracias, licenciada Marisol, por darme la oportunidad y así secundar a la licenciada para agradecerle a la licenciada María Cristina Cáceres López por trasladarnos sus conocimientos académicos, en este caso, a las reformas de los códigos civil y procesal civil, y que es de mucho enriquecimiento también para los estudiantes. Al mismo tiempo, agradecer la presencia de todos los catedráticos de la modalidad de clínicas y voluntariado y profesionales que nos acompañan, así como también a todos los estudiantes. En este momento quiero aprovechar y trasladarle a todos los catedráticos que estemos pendientes en el momento en que tengamos acceso al sistema para que ustedes puedan subir todas las notas a los estudiantes. Muchas gracias, licenciada Marisol. Gracias, licenciado Miranda. En este momento le cedo la palabra al compañero Luis Barrios. A efecto pueda, en nombre de los estudiantes, dar unas palabras a la audiencia. Bienvenido, compañero. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Se me escucha bien? Disculpen. Sí, se escucha perfectamente. Muchas gracias, licenciada. Buenos días, honorables licenciados. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Luis Andrés Barrios y junto a mi compañero Sergio Monterroso, hoy tenemos este espacio para darles unas palabras de agradecimiento. Primero que nada, muchas gracias a la licenciada Cáceres por compartirnos excelente conferencia que sirve de crecimiento para nosotros estudiantes y de gran acervo cultural. Quería recalcar el esfuerzo que realizan los estudiantes que aunque reciben clases toda la semana, siempre están pendientes de recibir clases los sábados o domingos, o hoy, este año que se dio la nueva modalidad de recibir clases diarias en la mañana y después recibir clases en la tarde. Y muchos compañeros, como sabemos, trabajan y aún así están pendientes. Muchas gracias por siempre estar responsables y anuentes a las clases de voluntariado y clínicas. Por este medio también quería agradecer a los catedráticos que con tan amable trato, yo sé que ellos también ejercen y dar clases de 8:30 a mediodía. A veces es un poquito cansado, pero muchas gracias por tener siempre esa energía y esa responsabilidad con nosotros los estudiantes. También quería dar unas palabras de agradecimiento al decano Henry Arriaga y al director de EPS, Otto Arenas, que gracias a estas actividades nosotros los estudiantes podemos crecer en mayor profesionalidad y en mayor denuedo profesional. Los dejo con mi compañero Sergio Monterroso. Muchas gracias. Compañeros, buenos días. Licenciados, buenos días. Un gusto poder compartir con ustedes. No sé si se escucha muy bien. Sí, se escucha muy bien. Muy amable, gracias. Es un gusto poder compartir con ustedes. También pues les damos gracias a los estudiantes, como ya ha hecho Luis Barrios. Gracias por estar acá con nosotros, reunidos hoy, a los licenciados por tomarse el tiempo siempre para impartir las clases, por estar siempre al pro del estudiantado. Sé que a veces es un poco difícil conectarse un día sábado porque pasa trabajando todo el fin de semana, los estudiantes también, la mayoría de estudiantes pues también trabaja, pero es un agrado poder tenerlos acá también.
De igual manera, al licenciado, al decano Henry Arriaga por darnos y brindarnos el apoyo necesario siempre, al el director del Bufete Popular, al licenciado Otto Arenas también por el apoyo incondicional que nos han dado, a la licenciada Cristina también, a los docentes que han impartido también el voluntariado y clínicas por darnos tan majestuosas cátedras. Entonces, pues eso sería únicamente, compañeros y licenciados. Es un gusto poder estar con ustedes acá y saben que cualquier cosa que necesiten en el tema de voluntariado, pues estamos siempre para apoyarles. Muy amable, gracias. Gracias, compañero Sergio Monterroso. Y pues para continuar con nuestro programa, queremos agradecer la participación de la licenciada María Cristina Cáceres López de Godínez por su valiosa participación del día de hoy. Y pues la forma en que podemos agradecer es haciéndole la entrega de este diploma de participación. Por lo que en este momento le cedo la palabra a mi compañera Sharon La Parra, a efecto pueda darle lectura al diploma del que hoy le hacemos entrega a la licenciada María Cristina de forma virtual. Bufete Popular, Ejercicio de Práctica Supervisada, EPS, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Otorga el presente diploma a licenciada María Cristina Cáceres López de Godínez por su valiosa participación en la disertación del tema Reforma de los Códigos Civil y Procesal Civil, enfocadas en los procesos de familia, dirigida a abogados y notarios, estudiantes que realizan ejercicio de práctica supervisada mediante modalidad de clínicas y voluntariado, así como el estudiante de la Escuela de Preparación para Examen Técnico Profesional, fase privada del Bufete Popular Central, Guatemala, 5 de noviembre de 2022. Y bien enseñada a todos. Firma del licenciado Otto René Arenas Hernández. Gracias, Sharon. Licenciada, pues esta es la manera en que nosotros le agradecemos su participación del día de hoy y esperamos contar con su presencia más adelante en las próximas conferencias que organiza el Bufete Popular por medio de la coordinación respectiva. Y también, pues no queremos dejar la oportunidad para agradecerle a todos los docentes que han sido parte importante en el ciclo académico 2022 para hacerles la entrega de un diploma. Yo aquí tengo a nombre de uno de los catedráticos, pero se les va a enviar a cada una de las personas que están dando clases actualmente y pues el siguiente diploma dice así: Bufete Popular y Ejercicio de Práctica Supervisada, EPS, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, otorga el presente diploma a, en este caso, el licenciado Gonzalo Madrid, por su valiosa colaboración y desempeño como catedrático del ejercicio de práctica supervisada EPS en la modalidad de clínicas y o voluntariado designada durante el ciclo académico del año 2022 y día enseñada a todos, Guatemala, 5 de noviembre de 2022, firmado por el licenciado Otto René Arenas Hernández, director, y con el sello respectivo. Esta es la forma que también el Bufete Popular EPS y por medio de su director, el licenciado Arenas, siempre contando con el apoyo 100% de nuestro decano, el licenciado Henry Arriaga, pues reconoce la ardua labor que hacen los catedráticos para poder impartir sus clases, ya que actualmente pues se encuentran de forma virtual, ¿verdad? En línea. Entonces, agradecemos ese esfuerzo, ese desempeño y esa colaboración para estar dispuestos siempre a compartir sus conocimientos, y pues de esta manera queremos agasajarlos haciéndole la entrega de este diploma de reconocimiento por la ardua labor que ustedes hacen. Y pues antes de finalizar, yo no sé si algún docente quiere participar en este momento, antes de concluir la actividad en este momento, pues ese es el momento preciso para que puedan activar su micrófono y pasar las palabras que ustedes deseen. Yo quisiera tomar la palabra, licenciada Marisol, para agradecer al Bufete Popular nuevamente la invitación y sobre todo, pues, el honor que me dan otorgándome el diploma de la participación del día de hoy. Para mí es de mucho agrado poder apoyar siempre a los estudiantes, al bufete, a la Universidad de San Carlos. Entonces, mi agradecimiento a todas y cada una de las autoridades nuevamente y gracias por la entrega de este diploma. Muchísimas gracias a usted, licenciada. ¿Alguien más que desea dar algunas palabras? Buenos días a todos. Gusto saludarles nuevamente. Linda Cristina, qué
Qué excelente disertación la que tuvo el día de hoy. Gracias por compartirnos sus conocimientos. Sabemos que son muy amplios, su experiencia. Usted ya estuvo dentro de este proceso cuando fue las reformas del Código de Trabajo. Usted es uno de los jueces innovadores en esa materia. Y ahora, pues, felicitaciones por estar dentro de esta nueva materia del ramo de familia. Y la verdad, pues, gracias por compartirnos. De verdad es excelente información porque es básica y importante para el desarrollo de la carrera, ¿verdad? Y principalmente para prepararnos a esos cambios futuros que vienen, que sabemos que traen retos. Traen grandes retos, pero principalmente lo que usted mencionaba, depende de nosotros la forma como vamos a tomar esos retos y la proyección que nosotros le vayamos a dar. Y muy importante como catedráticos, saber proyectar esa información al estudiante para que pues no tenga miedo, no tenga miedo. La oralidad pues ya la vivimos dentro de los procesos laborales, es oral 100%, y entonces pues es una nueva materia, ¿verdad? La nueva forma de trabajar en materia de familia. Así es que muchas gracias, licenciada Cristina, y autoridades muy amables por apoyarnos y darnos estas conferencias académicas que vienen a fortalecernos más en el conocimiento. Muchísimas gracias, licenciada Auri. Buenos días, buenos días. Sí, buenos días, licenciado. Un saludo para la licenciada María Cristina Cáceres. Es una gran eminencia en cuanto a sus conocimientos en esta materia. Conozco la experiencia que ella tiene, pues yo sí le agradezco de antemano su participación. Fue una exposición excelente. Bendiciones, licenciada Cáceres, que Dios nos la bendiga. Gracias. Únicamente. Muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos a todos su participación del día de hoy. Pues en este momento vamos a dejar de transmitir y les recordamos que los diplomas van a ser publicados en la página de Conferencias EPS Bufete Popular en el transcurso de la próxima semana. Estaremos enviando un correo a cada uno para informarles que ya el link del ya está activado. Y también les quiero comentar que el link de asistencia va a estar publicado por 30 minutos más. Es decir, que a las 9:45 se va a desactivar, se va a deshabilitar, por lo que ustedes todavía tienen 30 minutos para que puedan llenar el link de asistencia y obtener su diploma correspondiente. Así también los hacemos la cordial invitación a efecto puedan acompañarnos en la conferencia de las 9:45. A las 10 de la mañana y pueden comenzar a esperar nuestra transmisión a las 9:45. Que tengan un excelente mañana, un excelente día y desde ya un bendecido fin de semana. Gracias. Buen día.